Hola, mi nombre es Paola Marchena, soy psicóloga especialista en infancia y adolescencia y hoy quiero contarte 8 errores frecuentes que cometemos al hablar de sexualidad con nuestros hijos. El primer error definitivamente es no hablar del tema, es evadirlo o asignarle la responsabilidad completa de su abordaje a la escuela. En la cotidianidad de la crianza vamos a recibir inevitablemente preguntas sobre sexualidad. ¿De dónde vienen los niños? ¿Por qué mi hermana tiene pene y yo no? ¿Y si me pongo un lazo en la cabeza, me convierto en una niña? ¿Cuándo voy a poder tener novio? ¿Cuándo me va a venir la regla? Preguntas como esas son inevitables y no contestarlas no se vale. Y tampoco se vale decir cosas como, ay hijo, no tenés edad para saber esas cosas. O hija, en algún momento de tu vida vos vas a tener esas respuestas. No se vale contestar así. Les pido por favor que respondan de manera abierta, serena, sincera, con seguridad todas las preguntas relacionadas con sexualidad. Es necesario que podamos abordar estos temas con apertura con nuestros hijos. No hablar del tema es el primer error. Hablemos, demos información adaptada de acuerdo con la etapa del desarrollo, sin dar detalles innecesarios, ni información técnica si no se amerita. No me voy a poner técnica con un niño de 5 años que me pregunta dónde vienen los niños, pero sí puedo ofrecer más información a un adolescente que me pregunta al respecto. Claro, no se trata de lo que se habla, porque acerca de temas de sexualidad se pueden hablar a lo largo de toda la vida. Cambia cómo se habla, la manera en la que lo abordamos. El segundo error que cometemos es pensar que hablar sobre sexualidad es darle ideas a mi hijo, de que inicie vida sexual, de que mi hija comience a tener relaciones sexuales precozmente. Entonces mejor no lo hablo para que no lo piense y para no darle ideas. Esto es un error. ¿Saben ustedes que al final tenemos el efecto contrario? Si yo prohíbo un tema, si yo lo satanizo, si lo oculto, ahí sí despierto el interés. ¿O acaso no me van a decir que lo prohibido no es atractivo? ¿O que lo que está oculto no despierta la curiosidad? Hablemos de manera abierta sobre sexualidad. Créanme, ustedes son las personas que ofrecen la mejor información. Si su hijo no obtiene respuestas en ustedes, las va a obtener en otro lugar. A su hija alguien en la escuela le puede contestar las preguntas que tenga y un compañerito de su misma edad. O incluso puede buscarlas en internet y no va a ser información confiable. Ustedes son las mejores personas para abordar estos temas, pero eso sí, háganlo con mucha naturalidad y con mucha apertura. Ya lo decíamos en el error número 1. El error número 3 es creer que la sexualidad se limita a la genitalidad, a los genitales o al sexo. No, la sexualidad es muy amplia y quiero leerles algo. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. ¿Saben qué significa eso? Que las relaciones sexuales son apenas una dimensión de la sexualidad misma y que la sexualidad se desarrolla a lo largo de toda la vida, forma parte de nuestra identidad y se compone de todos esos elementos. Entonces no, sexualidad no es equivalente a sexo. Ese es otro error, limitarlo a reproducción. Y no es cierto, no es así, sexualidad es súper amplia. El tercer error es creer que educar es igual a informar. Y no basta con que yo coloque un video en YouTube informativo acerca de cualquier tema, acerca de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. No. Para educar es necesario contextualizar la información. Es necesario responder preguntas. No leerle un afiche, ni ponerle un documental. No, es tener un diálogo sobre los temas, responder preguntas, no hacerlo un monólogo, contar experiencias y aprovechar cualquier oportunidad para educar. Porque si de repente en una película se aborda un tema relacionado con sexualidad,
yo puedo aprovechar para preguntarle este tema a mi hijo. Y preguntarle, ¿qué pensás al respecto? ¿Qué te parece que hubiera sido una mejor alternativa en ese caso? Frente a presiones asociadas a iniciar vida sexual o a enviar fotografías de desnudos. Entonces, aprovechemos todas las oportunidades que nos proporciona la vida para orientar en temas de sexualidad. Bien, el otro error, muy relacionado con el anterior, con el error número 2, es satanizar. Ese es un error bien grande. Miren, si nosotros descubrimos un hijo observando pornografía, eso es algo que en algún momento iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque las redes sociales están bombardeadas de contenido erótico y también de pornografía. ¿Ve? Y aunque nosotros podamos prevenir esto, ya sea colocando bloqueadores de anuncios o instalando aplicaciones de control parental, colocando dispositivos en áreas comunitarias de la casa para que podamos monitorearlo directamente, televisión, tablet, celular, hasta videojuegos incluso, que estén en áreas comunitarias, prohibiendo el uso del teléfono celular en la habitación, porque es en la intimidad de la habitación donde se accede a material, mayoritariamente este tipo de contenido. Entonces, si yo miro que mi hija o que mi hijo está viendo pornografía y yo satanizo esto y le regaño y se lo prohíbo, con eso no garantizo que no lo vuelva a hacer. Lo más seguro es que se tope con contenido de este tipo y si ha sido prohibido es atractivo, es interesante. ¿Ves? Entonces satanizar es un error. Más bien aprovechemos esta oportunidad para hacerles saber a nuestros hijos que la pornografía es ficción. Porque si se creen que pornografía es equivalente a sexo en la vida real, pues van a tener una visión muy distorsionada sobre las relaciones sexuales. Entonces también es una oportunidad para educar. Satanizar es un error. Y por cierto, que nuestros hijos vean una imagen de desnudos no es una desviación patológica, no es un trastorno psiquiátrico, es propio de la curiosidad del desarrollo. Normal, normal, sin angustias por ese lado. ¿Ok? Otro error, nombrar los genitales de maneras creativas y pintorescas. Y en lugar de decir pene, vulva, vagina, decir el pajarito, la puna, el totico, la palomita, el ganchito. Todo ese tipo de nombres que no están atinados con el nombre anatómico real, pues de alguna manera dan un mensaje de que es vergonzoso hablar sobre el propio cuerpo y sobre los genitales, de que está prohibido, de que no debe ser nombrado. Y yo no sé ustedes, pero si a mi hijo algún día le pasa algo, yo quiero que él me lo diga. Yo quiero que él sienta que puede hablarme abiertamente sobre cualquier cosa relacionada con su cuerpo y con sus genitales y que pueda nombrarlo tal cual. Algo tan sencillo como eso es una habilidad de autoprotección para nuestros hijos. Claro, sumado a otras recomendaciones para prevenir potenciales abusos sexuales, como decirles que secretos relacionados con el cuerpo están prohibidos, o incluso hacerles saber que las partes privadas del cuerpo son aquellas que nos tapa un traje de baño, que no pueden ser tocadas por nadie más que no sea mamá o papá, o un médico si mamá y papá lo permiten. ¿Ves? También hacerles saber que siempre pueden gritar y pedir ayuda cuando alguien hace algo que no les gusta y pedirle a la otra persona que pare. Entonces, en serio, suscríbanse, ¿saben? Voy a hacer algún video para que podamos evitar y prevenir situaciones que implican un potencial abuso sexual, porque no podemos ignorar que niños, niñas y adolescentes son una población especialmente vulnerable y también vulnerables a posibles abusos sexuales. Que por cierto, no preparar a nuestros hijos para prevenir potenciales abusos sexuales era el error número 7. Y finalmente el error número 8, que es pensar que tenemos que esperar hasta cierta edad para abordar estos temas. Y ya lo he ido desarrollando a lo largo del video. No tenemos que esperar hasta que inicie la adolescencia. No tenemos que esperar hasta que nuestro hijo tenga 8, 9 o 10 años. Siempre podemos hablar sobre sexualidad, porque no se limita a los genitales. Temas de autocuido,
temas relacionados con orientación sexual, temas vinculados con socializar con otros, con que me guste un niño, con que me guste una niña, temas relacionados con el género, por ejemplo. Es decir, esto es propio de la vida, es una dimensión de nuestro desarrollo. No somos seres asexuados. Hablemos sobre estos temas. E insisto mucho, no hay una edad, no hay edad para hablar de sexualidad. Lo que sí existen son maneras de abordar los temas. Podemos hacerlo por medio de un cuento, en niñitos más grandecitos, pero cuando están chiquititos, hablar de estas formas, hablarlo de manera directa. Hablar estos temas de manera directa y sencilla, con la información que necesitan. Bueno, espero que estén al tanto de estos 8 errores para no cometerlos y hablemos con naturalidad de estos temas. Soy Paola Marchena. Suscríbete. Voy a estar abordando temas relacionados con crianza, con desarrollo, con infancia y adolescencia. Y este video es parte de una serie de sexualidad. Pronto les estaré contando si de sexualidad se trata, qué es lo normal y qué no lo es, a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo, desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces suscríbete y activa la campanita para que no te perdas ni un solo video. Un abrazo. Bye.